Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Interludio, Katia Aureli. En la capital imperial de Rutgana, la bruja Sphinx fue derrotada y el fracaso del gran desastre quedó sellado. El uso de la gran magia prohibida orquestada por la bruja fue interrumpido, y los muertos que habían sido traídos de vuelta a la vida por medios distorsionados se vieron obligados a permanecer en el mundo mortal con una existencia limitada. Aquellos que habían sido revividos en contra de su voluntad y forzados a seguir los planes de la bruja aprovecharon la oportunidad para desintegrarse y regresar a su lugar de origen. Sin embargo, muchos no hicieron lo mismo. Incluso los muertos vivientes que habían perdido sus vidas seguían siendo ciudadanos del imperio que conocían el código de hierro y sangre. Aunque habían vuelto a la vida por medios sobrenaturales, muchos de ellos estaban decididos a continuar luchando con determinación, sin importar la falta de vida. No obstante, en realidad, la batalla que rodeaba la ciudadela de Garkla se resolvió casi simultáneamente con la derrota del gran desastre, y los muertos vivientes que habían sobrevivido se dispersaron en retirada. La razón por la que los muertos vivientes abandonaron la batalla y optaron por huir fue la falta de mando, lo que llevó al colapso de las líneas de combate y, por ende, al abandono de la lucha. Incluso para los muertos vivientes que no temían a la muerte, no tenía sentido derrochar vidas en una batalla perdida. Y la razón por la que ocurrió esta falta de mando fue: ¿cómo puede ser que ocurra una locura como esta? Desgarrándose el cabello verde, y observando las tropas destruidas, Palladio exclamó con furia. Esto no debería haber pasado. No debería haber pasado, pero estaba sucediendo debido a la absurda serie de eventos que rodeaban a Palladio. Se le había asignado a Palladio el papel de comandante de la gran horda de muertos vivientes dirigida hacia la ciudadela, y había intentado cumplir con su deber como noble de la familia imperial de Wallachia. Sin embargo, todas las estrategias de Palladio fueron obstruidas por los ciudadanos ordinarios de la ciudad y los errores de los muertos vivientes que no cumplían con las órdenes, llevándolo a una situación desesperada. Por supuesto, no estaba dispuesto a rendirse. Sin embargo, las injusticias acumuladas se transformaron en deformidades que finalmente llevaron a Palladio a una derrota humillante. No, no estoy huyendo. Esto es una retirada honorable, un preludio para la victoria. De lo contrario, no tendría sentido que un noble de la familia Wallachia, con sangre de los poderosos ojos mágicos, sufriera tal destino. ¿Qué es eso de la bruja de la avaricia? Ese es el destino de darme falsas esperanzas con grandes palabras. La imagen que cruzó la mente de Palladio fue la de la abominable existencia que colapsó primero entre las deudas acumuladas. La bruja de cabello blanco que, bajo el mando de Palladio, había casi cambiado el curso de la batalla, pero que abandonó irresponsablemente su papel y desapareció. Lanzó estrellas con magia y destruyó la ciudadela. Pero todo esto fue anulado por una intervención desde la capital imperial, y además, pronto comenzó una feroz contraofensiva de aquellos que tenían llamas en sus ojos. Según lo que Palladio vio con sus ojos mágicos, todos los vivos que estaban refugiados en la ciudadela, incluso los indefensos refugiados, se habían armado y repelían a los muertos vivientes. Poco después, la bruja de la avaricia desapareció sin tratar de remediar la situación. Ah, así es. Yo, Sphinx. El rostro de la bruja que dejó esas últimas palabras sin mirar a Palladio era irritante. ¿Por qué la bruja se fue tan satisfecha? No entendía nada. No solo no entendía, sino que también le perjudicaba enormemente. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Gritando con una furia que parecía desangrar su corazón, Palladio huyó del llano y se adentró en el bosque. Después de la desaparición de la bruja de la avaricia, Palladio comprendió que los muertos vivientes estaban experimentando anomalías, aquellos que deberían haber resucitado sin fin ya no lo hacían, y la horda inmortal dejó de funcionar.
La guerra tiene una dinámica propia. Esto sucede en todas las batallas. Y cuando se trata de una guerra que afecta el futuro del imperio, se vuelve aún más crucial. Por lo tanto, Paladio percibió el cambio en la corriente y, en cuanto lo hizo, abandonó el campamento, llevándose solo a unos pocos seguidores y se retiró del campo de batalla, tomando la mejor decisión para prepararse para una reanudación. Por lo tanto, esto no es una huida, sino un preludio para la victoria. Hoy, pueden pensar que ganaron. Vincent, Prisca. Sin embargo, eso es solo una victoria temporal y prestada. Así, Paladio sobrevivió, se preparó para el próximo paso y, con una estrategia que no podría ser deshecha, lograría una victoria absoluta sin la ayuda de la bruja. Entonces, será el fin de este breve y efímero momento. La próxima vez, Paladio les mostrará cómo el imperio de Wallachia cae bajo el control del legítimo emperador. Paladio tiene los ojos mágicos para eso. Él, quien ha recibido este ojo celestial, es el que sin duda ocupará el trono del emperador. Con esa certeza en su corazón, Paladio intentó usar el poder de sus ojos mágicos para determinar el camino a seguir y se dio cuenta. De repente, no había rastro de los seguidores que había llevado consigo. ¿Qué pasa? Oye, oye. ¿Dónde se fueron? Ustedes, dejándome atrás. La ira de Paladio sobre la desaparición de sus seguidores fue reemplazada de inmediato por una sensación de frío. Por un momento, sospechó que sus seguidores lo habían abandonado deshonrosamente, pero si ese fuera el caso, no habría explicación para no haber visto sus espaldas en los ojos mágicos de Paladio. La razón por la cual ya no estaban era simple y clara: habían muerto. Su cuerpo inerte de no muerto se erizó, y Paladio, en un reflejo instintivo, desenvainó la espada del sol, un símbolo de su estatus imperial y su derecho a la corona. ¡Ah! El brazo que sostenía la espada fue cortado de un solo golpe, y Paladio cayó al suelo, desconcertado. ¿Qué? Paladio intentó entender lo que había sucedido, abriendo sus 3 ojos al máximo. Inmediatamente sintió una sacudida en el otro brazo, perdiendo el control de la espada. Comprendió que el ataque sorpresa con un hacha había causado esta derrota. Sin embargo, esa comprensión solo llegó hasta ahí. No podía entender por qué sus ojos mágicos, de la tribu del mal de ojo, no habían captado el ataque sorpresa. ¿Por qué? Recordó algo que había oído en el pasado: una raza maldita que, tras cometer un pecado imperdonable y enfurecer al temido emperador de Wallachia, fue marcada como una existencia despreciable y borrada de la memoria. Una raza abominable, condenada a morir solo por existir en el imperio. Ah. La fría y despiadada sensación que experimentó Paladio lo sacó del escenario para siempre. Esta pérdida, la del comandante de los no muertos que rodeaban la ciudadela, fue el golpe decisivo que llevó a la completa derrota del gran desastre y al colapso de la línea del frente. Parte 2. Katia, con las ruedas de su silla chirriando, estaba desconcertada ante la amplitud de la habitación que se le había asignado. Mi hermano se ha convertido en un general especial, así que se supone que debo recibir un trato especial también, pero me siento incómoda. Observando la amplia habitación, Katia se desanimó al pensar en el futuro. La ciudad imperial, afectada por el gran desastre, tardaría mucho en recuperarse. Mientras tanto, los refugiados de la ciudad imperial debían dispersarse entre la ciudadela y los pueblos cercanos. En medio de esta situación, Katia, hermana de Yamal, quien había obtenido una posición cercana al emperador Vincent, estaba disfrutando de un trato mucho mejor que el de otros. Sin embargo, Katia no tenía inclinación hacia una vida lujosa. Aunque le ofrecieron lujos, no se sentía segura de disfrutar de ellos, considerando que era simplemente una joven sin gracia. Por lo tanto, solía rechazar la mayoría de los privilegios. Además, la gente que se me acerca es molesta. Aunque la familia Aureli era parte de la nobleza imperial, Katia, como joven noble, no le molestaba que los sirvientes de la casa la atendieran. Sin embargo, la posición de Yamal, ahora elevada, atraía a muchos interesados en acercarse a Katia. Las pretensiones y factores externos no la afectaban, por lo que la relación con Rem, quien siempre fue una compañía agradable para ella, era especialmente valiosa. Bueno,
no sirve de nada hablar de alguien que ya no está. Katia, consciente de su propia naturaleza difícil y autocrítica, encontraba en Rem una amiga ideal. Rem era directa y no temía decir lo que pensaba, algo que a Katia le era reconfortante. Ahora, Rem había regresado al reino de Lugúnica con un hombre y su hermana. A medida que se acercaba el día de la despedida, Katia prometió intercambiar cartas con ella, aunque no sabía qué escribir. Ya, con la rutina diaria que no cambia. Aunque el reciente caos fue intenso, la vida diaria de Katia era monótona y aburrida, sin eventos significativos. Temía que no pudiera escribir nada interesante en las cartas. Y si no lograba hacerlo, temía que la relación se enfriara y que las cartas cesaran por completo. Ese futuro pesimista estaba muy presente en la mente de Katia. Ya, estoy harta. Realmente, quiero morir. Cuando se quedó sola, la sensación de soledad la abrumó, y su estado de ánimo se hundió. Katia siempre había sido pesimista y autocrítica. Solo alguien a su lado podía contener esos pensamientos. Hasta ayer, fue Rem, y antes de eso. Idiota. Idiota, 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 realmente idiota. Apretando las ruedas de su silla con fuerza, Katia murmuró con rabia y sin fuerza. Recordaba cómo alguien había irrumpido en su mundo, la había abrazado contra su voluntad y le susurró palabras que no quería escuchar, para luego desaparecer sin previo aviso. Ese pensamiento le causaba un dolor inmenso. No, 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 no quiero llorar. Una sensación de calor acumulado en sus ojos la torturaba. Preferiría haber muerto durante el caos del gran desastre mientras protegía a Rem. Aunque Rem lo habría llamado idiota, su recuerdo habría quedado grabado en su corazón, evitando que lo olvidara. Escribir una carta torpe era preferible a ser odiada aún más. Los muertos son astutos. Una vez muertos, no pueden ser criticados más. Por eso, Katia no permitía que los muertos se libraran de su reproche. Idiota, 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 idiota. Esta reacción de rabia solo servía para mantener vivos sus pensamientos sobre el difunto. Sus lágrimas no solo afloraron, sino que también le dolía la nariz. Al mirarse en un espejo, seguramente vería a una mujer increíblemente desfigurada y de mal genio sentada en una silla de ruedas. Estoy harta. No quiero ver a nadie. Así murmuró, mientras Katia giraba la silla de ruedas y se dirigía hacia la cama. Aunque sus modales eran pésimos, decidió no deshacer su trenza ni cambiarse de ropa, y pensó en tirarse sobre la cama y quedarse allí hasta morir de hambre. Por supuesto, no moriría de hambre. En algún momento sentiría el hambre, abandonaría la idea de dejarse morir y se levantaría para comer algo mientras se sonaba la nariz. Aún así, no deseaba llorar por alguien en este estado de ánimo. ¿Quién es? Justo cuando intentaba avanzar hacia la cama, alguien golpeó la puerta desde el exterior. Aunque se sintió molesta por la inoportunidad, ignorar el llamado y seguir hacia la cama era algo que no podía permitirse. En este momento, todos enfrentaban problemas y retrasos en la comunicación, y la posibilidad de que Katia provocara más problemas al tener un ataque de furia no era algo deseable. Con su seriedad innata, Katia se dirigió a la puerta. Por un momento, dudó sobre cómo debería enfrentar su aspecto desaliñado, pero fue solo un instante. Sin preocuparse por las opiniones ajenas, Katia extendió la mano hacia la puerta. Entonces. Sí, ¿quién es? Dijo, mientras lentamente abría la puerta. Ah. Un suspiro quebrado salió débilmente de su garganta delgada. Parte 3. Gracias por su esfuerzo, comandante Yamal. Sí, gracias a ti también. Yamal, con una sonrisa en el borde de los labios, devolvió el saludo a los soldados del imperio que le cedieron el paso. El título de comandante le fue conferido a Yamal como un reconocimiento especial por sus esfuerzos junto al emperador Vincent en la reciente guerra. Este puesto honorífico le permitía servir como escolta personal del emperador. Para Yamal, que originalmente aspiraba a alcanzar el rango de comandante en busca del prestigio para la familia Aureli, era la posición que había deseado. Con esto, podría demostrarles algo a aquellos que se reían de él, y además, también podría brindar una buena vida a su hermana Katia,
quien no podía vivir sin el apoyo de otros. Aunque Katia es generalmente negativa y se desvalora a sí misma, Yamal sabía que, a pesar de sus palabras, no podía rechazar el apoyo de su hermano. Maldita sea, ni siquiera era necesario todo este afán de mi parte. Expresó su frustración, dirigiéndose hacia la habitación de Katia. Desde que Yamal fue promovido a comandante, el trato hacia su hermana Katia también cambió drásticamente en comparación con el trato a los ciudadanos comunes del imperio. Aunque la estadía era temporal hasta la restauración de la capital, Yamal quería asegurarse de que Katia viviera sin privaciones. Además, la amiga que estuvo con Katia también regresó al reino de Lugúnica. Ya era hora de que Katia comenzara a superar su tristeza. Cuando esto termine, le daré un buen licor y carne, dijo Yamal, moviendo una botella de licor y una bolsa con carne de calidad que había recuperado de los almacenes, pensando en cómo consolar a Katia. Prepararía una suculenta carne asada y bebería licor mientras disfrutaba de ella. Así era como Yamal enfrentaba el duelo. Katia, ¿estás ahí? Soy yo. Golpeó la puerta con firmeza, llamando a Katia, quien solía pasar la mayor parte del tiempo en su habitación, ya que moverse sola le resultaba difícil. Así que debería estar allí. Sin embargo, no recibió respuesta desde el interior de la habitación, lo que hizo que Yamal frunciera el ceño con desconfianza. ¿Estás durmiendo? Bueno, entraré sin permiso. Como Katia solía pasar el tiempo en la cama, Yamal no se preocupó por tocar y abrió la puerta. Al ingresar en la habitación, que aún no estaba decorada, notó que no había señales de Katia en el dormitorio y se preguntó si había salido. Entonces, vio una carta sobre el escritorio en el dormitorio. La carta, que había estado fuera de su atención inicial, captó fuertemente la de Yamal. Aunque no había nada extraño en la carta en sí, lo peculiar era lo que estaba junto a ella, un pañuelo que le resultaba familiar. Con prisa, extendió la mano hacia la carta, rompiendo el sello desordenadamente y leyendo su contenido. Dentro, encontró una forma de matrimonio con una letra débil de Katia y una fuerte caligrafía que no era de ella. Ese maldito. En el momento en que entendió la intención de la carta, Yamal dejó escapar una maldición. A pesar de las palabras, estaba lleno de alivio y alegría, con sentimientos encontrados por el hecho de que su querida hermana fuera llevada por un amigo tan molesto. Ja ja ja. Ese bastardo. Finalmente, Yamal, riendo a carcajadas mientras se tapaba la cara con las manos, se rió hasta que lágrimas salieron de su ojo cubierto por un parche. Fue una de las pocas lágrimas de celebración en un imperio que había derramado muchas lágrimas de despedida, aunque no se registró en los libros de historia del imperio. Ese día, en este lugar, se celebró el matrimonio entre la noble doncella desaparecida y el hombre que la había llevado, y un comandante lo celebró. Parte 4. Después de esto, el paradero de Katia Aureli se volvería incierto. Sin embargo, no fue un motivo de pesimismo, ya que la correspondencia continua con su único amigo y la ausencia total de tristeza o infelicidad en las cartas serían la prueba definitiva de que su situación no era tan mala como parecía. Capítulo 7. Encuentro bajo la tormenta del desierto. Después de casi 3 meses, Subaru finalmente regresaba a Milura, el pueblo más cercano a las dunas de Augria. Originalmente, debió haber pasado por allí de regreso desde la torre de vigilancia de Pléyades, pero después de un incidente en la torre que lo llevó hasta Volaquia, ese plan se desvió completamente. Por eso, era la segunda vez que visitaba este desolado pueblo en 3 meses. Parte 2. Bienvenidos, a través del viento arenoso. Así lo saludó el dueño del establecimiento, quien, con una expresión malhumorada, estaba limpiando un vaso con aparente desinterés. Subaru recordó que la vez anterior también los había recibido de la misma manera, mientras se sacudía la arena que se había adherido a su ropa en la entrada. Aún así, no pudo quitarse toda la arena, por lo que decidió que la molestia del dueño era un gasto necesario y se dirigió a sentarse en el mostrador. Parte 3. ¿Qué desean? Leche, fría. Leche, caliente por favor. Leche, también caliente para mí. El dueño frunció el ceño ante los continuos pedidos de leche en su taberna. Sin embargo, comenzó a calentar la leche sin una sola queja o comentario sarcástico, demostrando que, a pesar de todo,
seguía siendo un comerciante. Mientras el dueño trabajaba, Subaru se quitó la tela que llevaba enrollada en la boca con un pu, diciendo: «Vaya, pensé que evitando la hora de la arena, esta vez, evitaríamos este viento lleno de arena, pero estaba equivocado. Lo subestimé un poco». Mientras hablaba, Subaru trataba de sacar la arena que se había metido en su boca. A su lado, una joven que también se había quitado la tela protectora asintió. «A pesar de que Subaru nos avisó de antemano, mi cabello ya está lleno de arena. Tendré que peinarlo bien después. Beatriz-chan, también te ayudaré a peinar el tuyo. Te he dicho muchas veces que puedo dejar mi apariencia perfecta con un chasquido. No te preocupes por mí y concéntrate en ti misma». «Lo sé, pero el cabello de Beatriz-chan es tan abundante que me gusta mucho peinarlo». «Lo entiendo. Peinar el cabello de Beako es como una pequeña aventura». Cuando el tema se centraba en el cabello de Beatriz, Subaru tenía algo que decir, ya que era quien, cada mañana, lo peinaba y lo trenzaba en sus icónicas coletas en espiral. Aunque, como Beatriz mencionaba, no era necesario por razones prácticas, lo hacía más que nada por costumbre. Por otro lado, Beatriz, a quien trataban su cabello como una atracción, infló las mejillas en señal de molestia. «Mi cabello y mis lindas mejillas no son juguetes. Aunque no mencionamos las mejillas, debo decir que las tuyas son adorables y esponjosas. Es muy agradable tocarlas, ¿verdad?». Ante la aparición de otro entusiasta, Subaru soltó una carcajada y, después, levantó a Beatriz, que estaba sentada a su lado, y la colocó en su regazo. Aunque Beatriz se tensó sorprendida, ya era demasiado tarde. Las mejillas de Beatriz, que no había podido escapar, fueron apretadas por dedos que venían de ambos lados. «Oye, para allá. Estamos en público. Compórtate. Vaya, Beako. Parece que por fin aprendiste a avergonzarte en público. Antes no tenías ni un atisbo de vergüenza, incluso intentaste seguirme al baño. Eso fue hace año y medio, cuando recién habíamos hecho el contrato. Ha pasado mucho tiempo. Tanto entonces como ahora, siguen pegados todo el tiempo. Pero, de alguna manera, entiendo cómo se siente Beatriz-chan por estar tan cerca de Subaru». Diciendo esto, la joven que estaba sentada a la izquierda de Subaru apoyó su cabeza suavemente en su hombro. Subaru, sorprendido por el ligero peso, se encontró con la mirada de la joven, que le sonrió tímidamente. Ella era una chica que, a pesar de ser muy apegada, intentaba actuar como adulta, lo que dificultaba que la consintieran. Viendo su inusual actitud, Subaru, mientras acariciaba una mejilla de Beatriz con una mano, intentó usar la otra mano para acariciar la cabeza de la joven, pero... Parte 4. Ahí tienen su leche. ¿Qué diablos está pasando aquí? Ah, ya está. Vamos, Beako, vuelve a tu asiento. Tú fuiste quien me sacó de mi asiento. Estoy indignada. El dueño, con una expresión de asombro y sosteniendo las tazas de leche humeante, hizo que Subaru soltara una pequeña risa mientras devolvía a Beatriz a su asiento y tomaba la taza de leche caliente. Finalmente, al servirle a Subaru el vaso de leche fría que había pedido, el dueño lo miró detenidamente y dijo: «Ah, ya veo. Eres el tipo que fue al mar de arena con una chica hermosa, ¿verdad? ¿Me recuerdas?» «Sí, así es, ese tipo que pidió leche soy yo. Escuché que alguien logró llegar a la Torre del Sabio. Se dice que pronto mucha gente del reino se dirigirá hacia esa torre». Parte 5. ¿Lo lograste? En la voz baja del dueño, había una mezcla de expectativa y emoción. Subaru, mientras tomaba un sorbo de leche, recordó el pie del dueño, ahora una prótesis, y como probablemente fue uno de los que en el pasado intentó conquistar el mar de arena. El dueño les había dado consejos sinceros cuando ellos intentaban llegar a la torre. Con una sonrisa, Subaru levantó el pulgar en señal de triunfo. «Sí, llegamos a la torre y conocimos al sabio. Era una sabia ruidosa y amigable, muy linda. Ahora, por unos asuntos pendientes, estamos de camino a nuestro segundo intento». Así fue como respondió Subaru. Parte 6. El viaje hacia las dunas de Aubria, o más bien,
La segunda visita a la torre de vigilancia de Pléyades comenzó por una solicitud de Al, quien había perdido a su amada maestra Priscila Variele en el Imperio de Volaquia. El objetivo de Al era acceder al libro de los muertos, que se encontraba en la torre de vigilancia de Pléyades, para leer el libro de la ya fallecida Priscila y conocer sus pensamientos. Subaru no pudo negarse a la petición de Al, quien imploraba poder hacer eso. Priscila probablemente se enojaría mucho si supiera. Al cerrar los párpados, solo se me viene a la mente la arrogancia y el orgullo de Priscila, pero siempre acompañados de su sonrisa. Aunque su mirada llena de ira y desprecio sea fácil de imaginar, comprendí que hacer esto va en contra de los principios de Priscila. Sin embargo, no pude evitar pensar en cómo sería si las situaciones fueran opuestas. Si Subaru no tuviera la habilidad de regresar de la muerte o si ésta no pudiera revertir lo sucedido, y él estuviera en la misma situación que Priscila, perdiendo a alguien importante. ¿No desearía con todas sus fuerzas conocer los últimos pensamientos de esa persona querida? Ante esa duda, las ideas lógicas o idealistas pierden toda relevancia. Por supuesto, Subaru no tiene la intención de leer el libro de los muertos de Priscila. No se considera digno de hacerlo y tampoco cree que pueda soportarlo. Así que, ni siquiera puede asegurarle a Al que dicho libro realmente existe. Aún así, si alguien tiene el derecho de leerlo, eso serían Abel, Yorna o Al. Por eso, Subaru decidió: quiero respetar el deseo de Al de leer el libro de los muertos. Lo llevaré a la torre de Pléyades. Es lo que puedo hacer por Al y Priscila. Imagina que Priscila no querría que leyeran su libro de los muertos. Pero, al mismo tiempo, si ella supiera que la muerte de ella ha destrozado el corazón de Al hasta el punto de que no puede levantarse del abismo de la desesperación, y que este libro podría ser la clave para superarlo, quizás no se opondría a que él lo leyera. Subaru fue testigo del último instante de Priscila, viéndola desvanecerse en la luz del amanecer. En ese momento, sintió que había algo en la relación entre Al y Priscila que justificaba este acto. Dicho esto, solo te advierto, Ram no irá contigo. Quiero que Rem descanse tranquilamente ahora que finalmente la hemos recuperado. Si te vas a morir por agotamiento, hazlo tú solo. A pesar de que las opiniones estaban divididas, no hubo tantas voces en contra de la decisión de Subaru de acompañar a Al a la torre de Pléyades. Quienes más se opusieron fueron Otto y, sorprendentemente, Emilia. Otto explicó con firmeza: estoy de acuerdo con Ram. La situación con Rem es delicada, pero tú también te agotaste más de lo debido en el Imperio. Incluso tu cuerpo ha pasado por cambios extremos. Te sugiero que descanses un poco. Emilia, por su parte, expresó su preocupación. Entiendo muy bien que estés preocupado por Al, Subaru. Yo también veo lo herido que está. Pero, aunque no sea culpa de la torre, esa vez te envió volando hasta Volaquia, ¿verdad? No quiero que vuelvas allí y acabes siendo arrojado a algún lugar como Gusteco. Ambas opiniones, nacidas de la preocupación por Subaru, lo incomodaron. Pero la necesidad de ayudar a Al en este preciso momento fue lo que inclinó la balanza y convenció a Subaru de dirigirse a la torre. Aunque se sintió profundamente culpable, no podía hacer otra cosa que disculparse una y otra vez. Garfield, ¿podrías encargarte, por favor? Déjamelo a mí, Otto. Como dijiste, no apartaré la vista del jefe ni un segundo. Emilia miró a Beatriz y dijo: Beatriz, asegúrate de mantener bien agarrada la mano de Subaru. No la sueltes por nada del mundo. Y con firmeza Beatriz respondió: no hace falta que me lo digas. Beatriz también prefiere no repetir el error de la última vez, cuando Subaru fue lanzado al Imperio. Mientras Subaru luchaba por encontrar palabras para persuadirlos, Otto y Emilia ya habían dejado la responsabilidad en manos de Garfield y Beatriz. Al ver cómo se encogían de hombros, Subaru no pudo evitar sorprenderse. Desde que Al nos contó su historia, ya sabíamos que esto sucedería. Además, tengo que informar a la capital sobre lo que le ocurrió a Priscila. Así que... Emilia agregó con determinación: Beatriz y Garfield se encargarán de todo. Aunque me encantaría ir contigo, Subaru. Emilia, como candidata a la selección real,
Debía asumir su rol y reportar lo sucedido en Wallachia y la batalla contra la gran calamidad que llevó a la muerte de Priscila. Esto seguramente sacudiría a todo el reino de Lugúnica y alteraría el curso de la selección real. Aún así, Emilia confió en Subaru y le pidió con toda su sinceridad: Subaru, lo que quieres hacer por Al es algo que solo tú, que hablaste con Priscila en sus últimos momentos, puedes hacer. Te encargo a Al, por favor. Ante la mirada sincera y profunda de Emilia, Subaru sintió una gran sequedad en la boca. Le dolía mucho imponer sus deseos personales a personas tan amables como Emilia y Otto, quienes ya tenían suficientes responsabilidades. Él debería estar en la capital como caballero de Emilia y como alguien directamente involucrado en los eventos de Wallachia. Pero a pesar de todo, no pudo evitar apoyarse en la calidez y comprensión que le ofrecían. Yo también voy esta vez. Justo cuando Subaru estaba al borde de las lágrimas por la bondad que lo rodeaba, Petra levantó la mano con determinación y habló. La torre de Pléyades implicaba otra larga y agotadora jornada. Se necesitaba alguien que pudiera cuidar de todos durante el viaje y en la torre misma. Con un rubor en las mejillas y llena de entusiasmo, Petra declaró: Esta vez, yo seré útil. Por favor, confíen en mí para cuidar de todos durante el viaje. Hermana Frederica y hermana Ram, por favor cuiden de la mansión y de Emilia. Ram respondió con cierta sorpresa. Vaya, tienes mucho entusiasmo, Petra. Petra, decidida y con un brillo en los ojos, contestó. Sí. Siempre me quedo atrás, pero esta vez no voy a dudar en seguir adelante. Frederica quedó sorprendida ante la valiente determinación de Petra, pero terminó aceptándola. Subaru se sintió aliviado al saber que Petra iría con ellos, sintiendo que no les faltaba nada. Así, los miembros que se dirigirían a la torre quedaron definidos, y Subaru se volvió hacia Rem por última vez. Habían regresado a Lugúnica desde Wallachia, y aunque la mansión de Roswall donde vivirían no era la misma que guardaba tantos recuerdos para Rem, Subaru esperaba que allí pudieran empezar a trabajar en la recuperación de sus memorias. Me duele mucho que todo esto vaya a avanzar sin mí, comentó Subaru, con un tono de frustración. Lo mismo dijiste cuando te reencontraste con mi hermana, así que no deberías sentirte así. ¿Realmente te vas a ir? Respondió Rem con suavidad, aunque con evidente preocupación. Sí, voy a irme. No puedo dejar solo a Al. ¿Lo entiendes, verdad? Rem asintió y luego, con un suspiro, dijo, lo entiendo. Por eso es que eres injusto. Subaru quedó asombrado ante esas palabras, y Rem, al notar su reacción, bajó la cabeza y se disculpó, me he pasado. Después, levantando la mirada, añadió, vuelve sano y salvo. Mientras tanto, haré lo posible por no recordar demasiado, para que no te sientas mal. Eso, no quiero que te sientas obligada a hacer algo que no quieras. Rem sonrió ligeramente y, empujando suavemente a Subaru, respondió, eso no será posible. Lo que tú hagas siempre tendrá algún impacto en mí. Esa respuesta dejó a Subaru sin palabras. Rem, mirándolo con una expresión traviesa, sacó la lengua, como si hubiera logrado lo que se proponía, dejando a Subaru aún más sin saber qué decir. Subaru entendió que esa era la forma en que Rem, y todos los demás, lo apoyaban, dándole la fuerza para seguir adelante, incluso si a veces él mismo no se daba cuenta de ello. Parte 7. Así fue como Subaru y los demás llegaron nuevamente al pueblo más cercano a las dunas de Aubria. Subaru, pensando en todos los que los habían despedido y en los guardianes de la torre con quienes se separaron en su primer intento, sintió una punzada en el pecho. Mientras recordaba todo esto, el dueño de la tienda, al enterarse de que habían logrado llegar a la torre, bajó la cabeza en silencio. Oye, viejo, preguntó Subaru, al notar la extraña reacción del comerciante. El dueño no respondió, lo que hizo que Subaru mirara preocupado a Beatriz, buscando alguna explicación. Sin embargo, ella negó con la cabeza y dijo, no has dicho nada extraño, Subaru. Aunque tienes un bigote de leche debajo de la nariz. Ah, ¿por qué no me lo dijiste antes? Intentaba verme genial, respondió Subaru, tratando de limpiarse rápidamente. Beatriz, con una sonrisa divertida, replicó, te veías genial.
y también un poco lindo. Esa es una de esas cosas que solo Emilia Tan me diría, murmuró Subaru, sintiendo un poco de vergüenza. La expresión lindo y genial es perfecta para describir a Emilia en sus momentos más decididos. No muchas personas pueden combinar esas dos cualidades, pero en Emilia, esa combinación es un milagro. De todos modos. Así que, ya veo, murmuró el comerciante, con un tono de profunda emoción. El hombre, visiblemente conmovido, limpió sus ojos con los dedos y luego, de repente, golpeó el mostrador con las palmas de las manos, exclamando, bien hecho, muchacho. Hoy todo corre por mi cuenta. ¿En serio? Entonces quiero comprar toda la comida que tengas para cruzar de nuevo el mar de arena, respondió Subaru, emocionado. No te pases, replicó el comerciante, y ambos soltaron una carcajada. El dueño de la tienda, ahora de buen humor, continuó bromeando y riendo con Subaru. Sin embargo, mientras reía, su mirada se dirigió a las chicas que acompañaban a Subaru, y una expresión de curiosidad apareció en su rostro. Estaba extrañado de que Emilia, quien había dejado una fuerte impresión la última vez, no estuviera presente. Aunque era comprensible su desconcierto, Subaru le explicó. Lamentablemente, hoy no está con nosotros. Pero no te preocupes, está sana y salva. El dueño asintió, aunque con cierta preocupación, y comentó, me alegra saber que está bien. Pero debo decir que este grupo se ve menos confiable que el de la última vez. Beatriz, indignada, respondió rápidamente, te recuerdo que yo también fui parte del grupo la última vez. Solo que no me viste porque estaba ocupada curando a alguien. Petra, con firmeza, añadió, yo es la primera vez que vengo, pero no me quedaré atrás respecto a Emilia. Subaru, sonriendo ante la determinación de Petra, intentó acariciar su cabeza, algo que no había hecho antes. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Petra lo detuvo, agarrando su mano con firmeza. La joven lo miró fijamente y le preguntó. Subaru, ¿acabas de intentar acariciar mi cabeza? Sí, lo hice. ¿Te molestó? Preguntó Subaru, sorprendido. No, no me molestó, pero quiero preguntarte algo. ¿Sueles acariciar la cabeza de Emilia o de Rem? Subaru quedó pensativo ante la pregunta. Recordaba haber acariciado la cabeza de Rem en el pasado, pero hacerlo ahora probablemente resultaría en que le torcieran el brazo. Y en cuanto a Emilia, solo imaginarlo parecía algo complicado. En realidad, no suelo hacerlo con ninguna de las dos. Entonces, tampoco deberías hacerlo conmigo, respondió Petra con firmeza. ¿De verdad? De verdad, afirmó ella, girando la cabeza con un gesto de desdén, dejando a Subaru atónito. Nunca habría imaginado que Petra mostraría una actitud tan rebelde. Mientras Subaru lidiaba con el rechazo, Beatriz suspiró y comentó. Bueno, si es así, entonces puedes acariciar mi cabeza en su lugar. Ahora tienes vía libre. Subaru, aliviado por la oferta, respondió, por favor, Beatriz, sigue ofreciendo ese servicio para siempre. Beatriz sonrió de manera altanera y dijo, eso depende de cómo te comportes de aquí en adelante. Si sigues siendo así, puede que no me importe que me acaricies la cabeza. Vaya, eso es un desafío. Pero lo aceptaré. Subaru, concentrado, comenzó a acariciar la cabeza de Beatriz con delicadeza, lo que la hizo suspirar de satisfacción. Esto no está nada mal. De hecho, podría decir que es bastante agradable. No esperaba que tuvieras esta habilidad oculta. Es el resultado de la distancia. El amor se fortalece con la ausencia, comentó Subaru con una sonrisa. Petra, acercándose un poco más a Subaru, agregó, sí, realmente creo que la distancia tiene ese efecto. Subaru, sintiendo la presión de Petra, intentó mantener la compostura y comentó, Petra, ¿no estás siendo un poco intensa? Petra, fingiendo inocencia, respondió, ¿de verdad crees eso? Antes de que Subaru pudiera responder, el dueño de la tienda interrumpió. Entiendo que son un grupo peculiar, pero no subestimen el desafío. El hecho de que lo lograran una vez no significa que será fácil esta vez. Lo sabemos bien, respondió Subaru.
Aunque ya no tenemos a la francotiradora que nos complicaba más las cosas, todavía tenemos que lidiar con las tormentas de arena y los monstruos. Por cierto, el consejo que nos diste sobre los pájaros volando hacia la torre fue realmente útil. Me alegra oír eso, pero ¿cómo piensan lidiar con los problemas que conocen? Para eso hemos venido, respondió Subaru con confianza. De repente, una voz quejumbrosa interrumpió la conversación desde la entrada. Este lugar siempre está lleno de arena. Todos voltearon hacia la voz, reconociendo de inmediato a la joven de trenzas azules vestida de negro que se sacudía la arena del cuerpo. Hola, chicos. Me alegra ver que han regresado sanos y salvos. Petra y Beatriz también parecen estar bien, exclamó Meili con una sonrisa traviesa mientras levantaba la mano en un saludo, acompañada por un pequeño escorpión que salió de su cabello y movía su cola al ritmo de su mano. Subaru, sonriendo, se volvió hacia el dueño de la tienda y le dijo, «Ella es nuestra mejor aliada para superar las dunas de Aubria». El dueño de la tienda, algo perplejo, observó a Subaru y a las 3 chicas que lo acompañaban. Viendo esto, ¿será que la Torre del Sabio no está tan lejos como pensaba?, murmuró, mientras Subaru, rascándose la mejilla con una mano, seguía acariciando la cabeza de Beatriz con la otra. Capítulo 8. La forma de arrepentirse. La primera en hablar fue Meili. Escuché por ahí que esa chica de cabello azul despertó, ¿verdad? Estabas tan preocupado por ella todo este tiempo, ¿te sientes aliviado ahora? Subaru por su parte respondió. Sí, todavía puedo recordar claramente la emoción que sentí cuando Rem abrió los ojos. Aunque después de eso, me rompió un dedo, pero ahora lo veo como un buen recuerdo. Oye, Petra, ¿no crees que Subaru se volvió un poco más raro desde que desapareció en la torre? Bueno, es que le han pasado muchas cosas. La historia es larga, pero hubo momentos en los que se disfrazó de mujer, e incluso se encogió hasta quedar del tamaño de Beatriz. ¿Qué? Con el codo apoyado en el mostrador, la chica de coletas, es decir Meili, que acababa de unirse al grupo, frunció el ceño, visiblemente confundida. Aunque Subaru quería protestar por ser tratado como un bicho raro, después de escuchar brevemente lo que le había pasado en el Imperio, la reacción de Meili era completamente comprensible. La verdad es que, viendo las cosas en retrospectiva, hasta Subaru mismo encontraba difícil conectar los puntos y darle sentido a todo lo que le había ocurrido. Bueno, si lo explico desde el principio, la historia tiene algo de lógica. ¿De verdad? Porque, aunque Beatriz escuchó toda la historia desde el principio, cuando llegaste a la parte en la que te disfrazaste de mujer, empecé a tener problemas para seguir el hilo. ¿Por qué? Esa es la parte más lógica y coherente de todo. A pesar de que la estrategia de conquistar la ciudad fortificada, que consistía en que Subaru, Abel y Flap se disfrazaran de mujeres, era la mejor opción y los resultados lo demostraron, nadie parecía entenderlo. Sin embargo, su sincera defensa de esa táctica no resonaba en lo más mínimo en Beatriz, Petra ni en Meili, quien estaba recibiendo un vaso de leche fría que había pedido. De todos modos. Pero bueno, apenas vuelves y ya piensas en regresar a esa torre. ¿No tienes miedo de que te vuelvan a lanzar a algún lugar lejano y dejes a Petra triste otra vez? Ya hemos hablado sobre eso, no mucho, pero sí lo suficiente. Al menos, creo que la causa del problema que hizo que me transportaran no debería volver a ocurrir. Eso no suena muy convincente. Mientras Meili y Petra lo miraban con preocupación, Subaru ajustó su posición, ahora con Beatriz en sus brazos. Originalmente, Beatriz estaba sentada, pero su asiento fue ocupado por Meili, dejando a Subaru con Petra y Meili a cada lado y a Beatriz en su regazo. El hecho de que Subaru fuera transportado al Imperio de Wallachia se debía a un evento sumamente irregular que ocurrió en la torre de vigilancia de Pléyades. Justo antes de que sucediera, en la sala verde de la torre, ocurrió una anomalía, Spica, que en ese momento se creía que era Lois, apareció de repente, y en medio de la confusión, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Subaru creía que fue una penalización por mencionar su habilidad de regreso por muerte, aplicada de manera incorrecta. En el pasado, cuando confesó su habilidad a Echidna en el santuario durante un té, la consecuencia fue desastrosa, no solo por la terrible reacción de Echidna,
sino porque al regresar al mundo real, el santuario entero fue cubierto por la sombra negra y quedó al borde de la destrucción. Subaru sospechaba que algo similar sucedió en la torre. Es probable que, durante su encuentro en el corredor de los recuerdos, Lois Arnev, al descubrir su habilidad, haya desencadenado una reacción en la torre, provocando que la sombra negra, la bruja de los celos, intentara eliminarla erróneamente. Este choque entre la bruja y Volcánica, el dragón guardián de la torre, fue lo que causó que Subaru fuera lanzado al bosque de los habitantes de Sudrak. Al menos, eso es lo que creo, pero después de eso, todo es pura especulación. La razón por la cual Subaru terminó en el Imperio sigue siendo un misterio. No sabe si fue algo accidental o si hubo alguna intención por parte de la bruja de los celos o el dragón sagrado. Aunque, por lo que sucedió después, duda que la bruja estuviera involucrada directamente, ya que no logró localizarlo hasta que Subaru la invocó en la isla de los gladiadores. Desde ese momento, aunque Regreso por Muerte no ha cambiado, la percepción de Subaru sobre la bruja de los celos, Satela, sí lo ha hecho ligeramente. Perdido en sus pensamientos, Subaru sintió un toque en su frente. Era el dedo de Beatriz, quien, desde su regazo, le miraba fijamente. Subaru, tienes una expresión preocupada. La gente normalmente diría que mi cara da miedo, no solo mis ojos. Cuando uno se acostumbra a la cara de Subaru, se da cuenta de que está llena de encanto. Decir que tienes una expresión preocupada es solo cosa de quienes no te conocen. Sí, Beatriz tiene razón. ¿Verdad, Meili? Así parece. A lo mejor eres tan adorable como cualquier criatura mágica. Beatriz y Petra son demasiado amables conmigo, así que la opinión de Meili es probablemente la más neutral. He vivido con esta cara y estos ojos durante 18 años, así que no tengo grandes expectativas. Después de todo, la belleza sigue siendo belleza, y los ojos de Subaru siguen siendo problemáticos. De todas formas, no hay por qué preocuparse. No parece que vaya a ser transportado otra vez, así que no hay peligro de que cause problemas en la torre. Ya veo. Bueno, no es que me importe mucho. He estado cumpliendo con mi trabajo mientras tú no estabas, ¿sabes? ¿Trabajo? Entonces, Meili. Con una sonrisa orgullosa, Meili asintió, y los ojos de Petra brillaron de emoción. Subaru ya había oído que, durante su ausencia, Meili había estado negociando con los altos mandos del reino de Lugúnica, utilizando su habilidad para guiar a través del desierto de Aubria y asegurar un futuro para sí misma, librándose de los crímenes que había cometido en el reino. Entonces, ¿eso significa? Sí, lo hice. Logré que esos viejos, los del Consejo de Sabios, me prometieran libertad. Lo lograste. Lo hiciste, Meili. ¡Ya! Meili, con una expresión triunfante, presentó su informe, y al ver que Subaru abría los ojos con sorpresa, Petra, mucho más emocionada que él, extendió su mano por encima de Subaru para tomar la de Meili. El resultado fue que, sobre el regazo de Beatriz, las dos niñas terminaron tomándose de las manos. Ya que estamos, yo también voy a poner mi mano aquí discretamente. Es un poco vergonzoso, pero yo también me uno. Lo has hecho bien, ¿no crees? Subaru y Beatriz se unieron a ellas, formando un círculo de manos, compartiendo un momento de camaradería. Desde detrás del mostrador, el dueño de la tienda los observaba con una expresión curiosa, pero Subaru decidió ignorarlo, consciente de que no era apropiado preocuparse demasiado por las miradas de los demás en un momento de celebración. Al sentir las manos sobre las suyas, Meili murmuró en voz baja y temblorosa, «Gracias. Así que, como verás, mi habilidad para controlar a las bestias mágicas es algo valioso para el reino. Deberían estar agradecidos de que la utilice a su favor». Vaya, qué actitud tan arrogante. Pero no me molesta, me gusta la gente que sabe hablar en grande. Además, por supuesto que te agradecemos. Has reflexionado mucho, ¿verdad? ¿Qué tienes que agradecer? ¿Quieres que te empuje por las escaleras otra vez? Aunque Subaru entendía que las palabras de Meili eran un intento de ocultar su vergüenza, al recordar el incidente en el que cayó por las escaleras, su cuerpo entero se estremeció con el recuerdo de aquel dolor. Sin embargo,
quien realmente reaccionó ante las palabras de Meili fue: Meili, ¿qué es eso de empujar? ¿Qué hiciste? Ah, ahora que lo mencionas, nunca me contaste qué pasó exactamente en la torre. Subaru se disculpó por no poder evitar ser lanzado, pero ¿hay algo más que debas saber? Petra, tus ojos dan un poco de miedo. Meili. La mano de Petra, que seguía sobre el regazo de Beatriz, apretó con fuerza la de Meili, impidiéndole escapar. En ese momento, Meili dirigió una mirada suplicante a Subaru, buscando ayuda. Oni-san, por favor, di algo. Lo siento, Meili. Aunque los sabios del consejo estén dispuestos a perdonarte por tu habilidad inusual, parece que tus amigos no van a ser tan indulgentes. Esos amigos son valiosos, ¿sabes? No puedes evitar lo que ya pasó. Lo importante es que hayas aprendido algo de ello. Oye. Con esas palabras, Subaru levantó a Beatriz y se retiró de la silla, alejándose del enfrentamiento entre Petra y Meili. Pero Petra rápidamente acortó la distancia, dejando a Meili sin escape. Observando a las dos, Subaru bebió su leche junto a Beatriz, mientras ella murmuraba en voz baja. Estoy contenta de que pudiéramos salvar a Meili en ese momento. Gracias. Subaru acarició la cabeza de Beatriz con cariño mientras observaba la conmovedora interacción entre las niñas. Sobre la cabeza de la llorosa Meili, un pequeño escorpión movía sus pinzas con un chasquido. Parte 2. Garfield Tinsel tenía una tarea importante sobre sus hombros. Comprendía muy bien la confianza que sus compañeros habían depositado en él. Lo habían elegido porque confiaban en que Garfield podría proteger a Subaru, Beatriz, Petra y el resto de los compañeros en su peligrosa misión hacia la Torre de Pléyades. Y Garfield estaba decidido a no defraudarlos. Deberías tomar un poco de agua. El aire está seco por el viento arenoso, y no sabes cuándo te quedarás con la garganta seca. Garfield dijo esto mientras se dirigía a Al, que estaba sentado al fondo de la carreta. Al, que viajaba en una de las carretas tiradas por Patrache, era el motivo, o la razón, de este viaje a la Torre de Pléyades. Un hombre que alguna vez fue caballero de la candidata a la sucesión al trono, Priscilla Varielle. Tras perder a su señora frente a él, buscaba llenar ese vacío con la ayuda del libro de los muertos de la torre. Si eso era algo bueno o malo, Garfield no lo sabía. Cuando Garfield oyó por primera vez acerca del libro de los muertos en la Torre Pléyades, se sintió intrigado. Aunque las circunstancias hicieron que ayudar a Subaru y los demás a regresar del Imperio fuera la prioridad, no pudo evitar sentir una gran curiosidad por esos libros. Garfield siempre había disfrutado leer sobre héroes históricos. Recuerda haber leído repetidamente sobre la vida de Vir Estria, cuya biografía había desgastado durante su tiempo en el santuario. Al escuchar que los recuerdos de muchas figuras históricas estaban almacenados en esos libros, su entusiasmo era comprensible. Sin embargo, Garfield sentía cierta incomodidad ante la idea de que Al quisiera leer el libro de los muertos de Priscilla. ¿Era aceptable porque conocía a la persona? ¿O era precisamente por eso que no debería hacerlo? Ni siquiera Subaru parecía tener una respuesta clara a estas preguntas. Por eso. No puedo permitirme caer hasta que hayamos hecho lo que vinimos a hacer en la torre. Toma. Garfield apretó sus colmillos y lanzó una cantimplora a Al. Esta giró en el aire describiendo una parábola lenta hacia él. Gracias, hermano. Justo tenía la garganta seca. Al atrapó la cantimplora con un movimiento ágil, levantó el casco para beber, y después de un largo trago, suspiró con alivio. Ah, esto es vida. Gracias por cuidarme tanto. Ya me siento mal por haber causado tantos problemas al equipo. Ten cuidado, ¿eh? ¿Te das cuenta del lío que armaste? Claro, no es que sea ciego a lo que pasa a mi alrededor. No soy tan despistado como ese viejo de antes. Parte 3. Mientras agitaba casi vacío el frasco de agua, Al respondió con una expresión que no ocultaba su malestar. Al mencionaba a alguien ausente, refiriéndose claramente a Heinkel, quien había desaparecido poco antes de que ellos dejaran el imperio. Después de la muerte de Priscilla, Heinkel había estado visiblemente afectado, y,
justo antes de la partida, se desvaneció sin dejar rastro. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, la gran cantidad de personas en la ciudad hacía imposible seguir su rastro. Emilia Samá también estaba bastante deprimida, murmuró Garfield, recordando cómo Emilia se había sentido responsable por la desaparición de Heinkel. Aparentemente, había tenido un encuentro con él, durante el cual él le había suplicado desesperadamente. Aunque otra persona intervino para calmar la situación, Heinkel desapareció antes de que pudieran hablar de nuevo. Garfield también estaba abatido, ya que había compartido muchos momentos con Heinkel, especialmente durante la lucha contra el gran desastre. ¿No te preocupa el viejo?, preguntó Garfield, frunciendo el ceño. Y Aldebarán respondió con una actitud despreocupada, diciendo que aunque le preocupaba, ambos eran adultos, sugiriendo que preocuparse el uno por el otro a su edad no tenía mucho sentido. Garfield, sin embargo, estalló diciendo que la edad no importaba y que era natural preocuparse por los demás, mencionando a Beatriz y a Emilia como ejemplos de personas mayores por las que aún se preocupa. Al, notando la intensidad de Garfield, se disculpó, explicando que él también estaba lidiando con muchas cosas. Garfield, avergonzado por haberle gritado, comprendió que sus sentimientos de impotencia habían influido en su comportamiento. Mientras reflexionaba, Garfield recordó lo que Otto le había dicho sobre Al y Subaru. Ambos habían sufrido profundamente por la muerte de Priscila, y cada uno lidiaba con su dolor de manera distinta. Subaru había intentado expiar su dolor dejando que otros lo golpearan, mientras que Al parecía necesitar algo igualmente extremo para sobrellevar su pérdida. Garfield también recordó cómo Al había intentado ir solo a la Torre de Pléyades, lo que habría sido un acto suicida. La decisión de acompañarlo había sido para evitar más muertes, y aunque Al seguía mostrando señales preocupantes, Garfield intentaba estar allí para él, de la misma manera en que otros lo habían apoyado en su momento de desesperación. De repente, la puerta de la carreta se abrió, interrumpiendo sus pensamientos. El hombre que apareció era Clint, un conocido que trabajaba para Anerose Miload. Clint, con su aspecto impecable y un monóculo en un ojo, era alguien que Garfield respetaba, aunque con cierta cautela. «Vaya susto me has dado, Clint. Casi pienso que eras el viento de Usuru», dijo Garfield, tratando de ocultar su sorpresa. «Mis disculpas por asustarte. Pero considerando tu rol, no debería sorprenderte por lo inesperado, ¿verdad?». Clint respondió con un tono que era tanto una disculpa como un regaño. «Ah, eso es. Lo siento de nuevo. Lo que dije fue engañoso. Mis disculpas». Diciendo esto, la persona llevó un dedo a sus labios y guiñó un ojo. Era un hombre de rostro delgado, con el cabello azul oscuro perfectamente recortado y un monóculo en un ojo, Clint. Era el mayordomo al servicio de Anerose Miload, pariente de Roswaal, y alguien con una atmósfera enigmática que no se llevaba bien con su hermana Frederica. Además, era la persona con la que se habían citado en la ciudad más cercana al mar de arena, Milura. Vaya, qué precisión en el momento. ¿Dónde está Meili? La he traído, por supuesto. Aunque el manejo del tiempo no es algo por lo que deba ser alabado. Solo cumplí con mi deber como mayordomo. Volar un carruaje de un extremo del país al otro. No hay otro mayordomo que pueda hacer eso como tú. Garfield se mostró atónito ante Clint, quien se inclinó con humildad. En la misión de traer de vuelta a Subaru y Rem desde el Imperio, Clint había jugado un papel crucial, siendo posiblemente el jugador más valioso del equipo. Clint parecía ser capaz de usar una magia similar a la transición de puertas, lo que le permitió desempeñar un papel clave en la preparación para la misión en el Imperio. Su reunión aquí fue para traer a Meili, una persona indispensable para cruzar las dunas de arena de Aubria. En cuanto a la señorita Meili, ha ido directamente a ver al señor Subaru. Yo vine aquí a informar de nuestra llegada. ¡Qué consideración! Gracias. Ya que estás aquí, ¿no podrías traer también a la señorita Emilia y a Otto? Lo siento, pero el contrato con mi señor se limitaba a traer de vuelta al señor Subaru y compañía desde el Imperio. Traer a Meili fue lo máximo que pude hacer por buena voluntad. Mis disculpas. Entendido. Si hay una razón, no te pediré más. Clint, con la cabeza profundamente inclinada, no cambió su tono plano,
pero su actitud mostró un claro sentimiento de disculpa, indicando que había razones fuera de su control. Garfield recordaba cómo, en el pasado, perdía el control cuando se transformaba en bestia, pero logró superar eso gracias a las oportunidades que se le presentaron. Aunque no sabía si las limitaciones de Clint eran similares, su experiencia lo llevó a no ser irrazonable. Perdón por el desvío. Al, déjame presentarte. Este es Clint, uno de los nuestros, y un amigo cercano de Roswell. Gracias por la introducción tan peculiarmente incómoda y acertada. Soy Clint. Es un placer conocerte. Garfield, al darse cuenta de que había ignorado a Al durante la conversación, lo presentó a Clint. Este último sonrió ligeramente y se dirigió a Al para saludarlo. Garfield pensaba que sería extraño que Clint, que había estado con Roswell por tanto tiempo, negara su relación cercana. Al. ¿Por qué esa expresión? Clint frunció el ceño al ver la reacción de Al, quien permanecía en silencio tras su saludo. Pasaron unos segundos. Al, callado, miraba fijamente a Clint. Aunque su expresión estaba oculta bajo el casco, se podía sentir un aire de sorpresa y confusión. ¿Qué pasa? ¿Conoces a Clint de antes? No. No tengo ningún recuerdo de haberlo visto antes. Entonces, ¿por qué esa pausa tan significativa? Lo siento, solo estaba procesando la información. Dices que te llamas Clint, ¿verdad? Soy Al. Gracias por cuidar de mi hermano y tus compañeros. Estoy al tanto. Es un placer conocerte. Espero que podamos llevarnos bien. Espero que sí. Aunque lo de, para siempre, suena un poco largo, ¿no crees? Al sonrió y respondió al comentario ligero de Clint mientras agitaba la mano. Garfield sintió que había algo extraño en la actitud de Al, pero perdió la oportunidad de mencionarlo. En cualquier caso. Con Clint trayendo a Meili, la travesía a través de las dunas de Aubria comenzaría en serio. Las bestias mágicas que infestaban el mar de arena podían ser repelidas con el poder de Meili, pero había muchos otros desafíos que debían superar, como las arenas del tiempo, un remolino de arena que era imposible evitar. En la última expedición, Emilia y Julius jugaron un papel crucial en estos desafíos. Voy a hacerlo. Protegeré al jefe y a todos a toda costa. Garfield, con los puños cerrados frente a él, gritó con determinación. Era una misión que lo llenaba de un fuerte sentido del deber, un compromiso que surgía de su inquebrantable resolución. Parte 4. O al menos, eso pensaba Garfield, con el pecho inflado de entusiasmo. Llegamos a salvo. Me alegra que esta vez no haya pasado nada. Diciendo esto, Meili saltó del asiento del conductor, y se plantó sobre la arena frente a la enorme puerta que marcaba la entrada a la torre. Habían cruzado sin incidentes el camino hacia la Atalaya Pléyades, al este de las dunas de Aubria. Un lugar al que incluso el Santo de la Espada había renunciado a alcanzar. Gao. Garfield, que había jurado proteger a todos de cualquier peligro, se encontró murmurando con un gesto de desconcierto, incapaz de disfrutar plenamente de lo que debería haber sido un resultado gratificante. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.